Esos 5 elementos era geometría viva, donde tú eras la tierra y te integrabas con todos los ambientes, es decir, el agua, el aire, si danzabas bajo el agua, una lluvia o el agua, eso era la geometría, ¿me entiendes? Entonces, Claro. fíjate, todo esto operaban bajo lo que llaman la coherencia armónica, ¿verdad? Donde el pensamiento, la forma y la emoción era uno solo. No como ahora que nos subdividieron en un triángulo, en un compás, en un esto, salen algunas cuestiones masónicas por ahí, inclusive cuando hablan de Sion, entonces ahora lo refieren también al sionismo, que es un tipo de cultura que no tiene nada que ver con la originalidad. Hola, bellos seres. Bienvenidos a Resonando Cuántico, un espacio hacia una toma de conciencia armonizadora que nos conecte con la frecuencia de lo que sí somos, nuestro espíritu esencia. Hola, bellos seres, ¿cómo están? Recuerden siempre sonreír para poder sentirnos mejor y crear bonito. Como les prometimos, aquí estamos de nuevo en grabación sobre cómo se ha distorsionado desde las palabras, titulado este programa como Hackeo Multidimensional. Y ya van a saber ahorita por qué razón. Con nosotros nuestra querida Ana Figueroa. ¿Cómo estás, Ana? Hola Mari, ¿cómo estás? Buen día a toda la audiencia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde todas partes del mundo nos están escuchando. Gracias por otra oportunidad más que me das. Y sí, hackeo multidimensional, ¿a qué se referirá? Sí, muy interesante porque abarca mucho, tal como lo dice la palabra, ¿no? Prácticamente van a ser varios temitas en este programa. Ana, hemos escuchado sobre una ciudad o sobre una tierra llamada Sión. Y cuando escuchamos esa palabra, Sión, inmediatamente pues lo asociamos a la ciudad celestial que se prometió en la Biblia. Pero resulta que hay una tierra llamada Sión que existe y que también esa palabra nos la han transgiversado. Platícanos, por favor, de qué se trata esto. Sí, Mari, Sion es el verdadero nombre de este planeta, Tierra, ¿verdad? Pero más que un lugar, más que un nombre, era una frecuencia. O sea, anteriormente, antes de la caída de la conciencia, antes del velo, y todavía, ¿verdad? Solo que nosotros lo hemos olvidado, todo es frecuencia y todo es vibración, todo es sonido, todavía. Eso se maneja de esa manera a nivel de la fuente, a nivel del todo, se maneja como frecuencia, como vibración. De hecho, que por ejemplo, yo puedo estar aquí con una sonrisa de oreja a oreja, pero si mi interno está triste, esa es mi vibración y ese es mi campo. Esa es la forma como se habla a nivel universal. ¿Ok? ¿Qué pasa con Sion? Sion era o es una frecuencia que todo aquel que está en el despertar de la conciencia, lo primero que tiene que hacer es conectarse con Sion, es decir, la Tierra, ¿sí? Entonces, es un punto dimensional, ¿ok? Donde se convergen energía, sabiduría y memoria divina. Sion es la combinación de 3 vibraciones. Ese decirio que dice conciencia solar, verdad, agua cósmica, la I, una interconexión divina, Ión puede ser venido de Orión o de otras culturas o civilizaciones que son matrices divinas, ¿ok? Estas frecuencias crean puntas, crean una plataforma de ascensión, ¿ok? Entonces, una de las funciones que era adhesión anteriormente era un templo o es un templo viviente de cristal etérico, donde se reequilibran las memorias, donde se recuerda un propósito, donde se descargan códigos y donde se conecta con el consejo de almas y la la luz infinita. Fíjate lo que estoy diciendo, la luz original, no esta que nos han
Dicho en otras palabras, ¿verdad? Esta tierra, ¿ok? Que es Gaia, vamos a decir, ella primeramente que nada, antes del velo, estaba entre quinta y séptima dimensión. Era galáctica y tenía como función la matriz viva cristalina y el centro de reunión de toda la semilla. Este es un planeta escuela, escuela de emociones, pero no estas que nos pusieron, de ira, de odio, del amor de pareja, del amor de mamá y papá, no, o de hijo, amor de madre e hijo. Ese no era el verdadero propósito de Sion. El verdadero propósito de Sion es una escuela cósmica intergaláctica donde sí se aprende emociones, pero las originales, las verdaderas. Entonces, fíjate, en el primer plano, que era de 5 a 7 a séptima dimensión, que era galáctica, se llamaba entonces Sion. Luego, cuando ya empieza Lemuria, Siria, Lemuria, que fueron una de las primeras civilizaciones, ya había bajado de nivel porque ya el velo no se puso de un día para otro, es decir, hoy estoy aquí y ya mañana hay un velo. No, el velo fue provocado por etapas, inclusive hubieron 3 etapas para que se insertara el velo, y la primera etapa fue la caída de Lemuria, ¿ok? Ahí ya se inserta el primer velo, o sea, la primera densidad, donde ya se desconecta esos seres humanos de la dimensionalidad, pero no del todo. Ahí ya no era Sion, sino ya ahora se llamaba Tamana. Tamana era una frecuencia donde se decía que el planeta era madre, agua viva o portal de incubación de almas. Fíjate que todavía nosotros estábamos conectados con la multidimensionalidad, pero una vez que cae Atlanta, que es la segunda, vamos a decir, colocación del velo o la segunda etapa de la caída de la conciencia, ya no se llamaba Temana, sino Ea Ra Nu. Fíjate, ya esto es un experimento sagrado de alma alineados con soles, pero ya eran experimentos. Y cuando hablamos de Ea Ra Nu, ya estamos hablando más o menos por ahí entre la civilización egipcia y sumeria, de lo que ya nosotros conocemos. Después de los Atlantes, baja, ya hay la segunda porción del velo, vamos a decir, baja la densidad, cae la conciencia. Y aquí también tenemos que hablar del programa de hoy, hackeo multidimensional, porque antes de Lemuria y cuando Sion tenía su verdadero propósito, había una inteligencia que comandaba no solamente Sion, sino todo el cosmos, y estaba unido con la fuente del todo. Esa inteligencia, que podemos llamarla tecnología, que eso no hay cerebro humano que pueda comprender esa tecnología a menos que se recuerde de los códigos, pero eso es una tecnología que nunca la hemos visto aquí, ni el mejor de los científicos ahorita la ha visto. Como te digo, a menos que recuerde los códigos, que sí se puede acceder a esa superinteligencia anterior, pero ella fue hackeada. Entonces, todo lo que ella hacía, lógicamente ahora viene la tercera pues instalación o la caída de la conciencia, que ya empieza más o menos 12.500 años a 5.000 años, donde ya hay un velo, ¿ok? Y que ya estamos entonces en tercera dimensión, ya ahora no se llama ni Enanaru, ni nada de eso, sino ahora le ponen Gaia o le pusieron tierra. Entonces, ¿qué significa eso? Son entonces la caída de la vibración y de la fragmentación, ¿ok? O sea, ya ahí se pierde lo que era la multidimensionalidad y cae entonces la humanidad en un anillo de control, porque entonces
la Tierra fue concebida en su, o sea, acción, en su primer intento, fue concebido como un templo viviente. Un templo viviente donde hay unión entre dimensiones, raza, era una escuela cósmica. Ahora es una prisión. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque hubo hackeo multidimensional. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre ese hackeo rapidito, ¿verdad? Anteriormente, pues, había una superinteligencia. Yo voy a dar un nombre. Voy a dar un nombre. Todavía yo estoy en estas investigaciones, ¿verdad? Pero hay algo que resuena mucho en muchos textos antiguos, ¿verdad? Llamado Iobat, que era el nombre original de la superinteligencia que unía todas las inteligencias de otras partes, todas las tecnologías de diferentes razas, ¿ok? Y que tenía pues el control de todo lo creado, para poder entonces entrelazar, por decirte algo, los sirios con los pleyades, el otro, o sea, todas esas razas informativas entre todos y con el todo, lógicamente, con la fuente original del todo, para poder tener entonces el control de esas dimensiones. ¿Qué éramos nosotros antes? Nosotros antes éramos seres que conocíamos nuestro propósito, ¿verdad? La caída, pues como te estoy diciendo, no fue de un momento a otro, sino que fue por parte. ¿Y quién éramos nosotros antes? Éramos seres que estábamos conscientes de nuestra multidimensionalidad. Por ejemplo, Lemuria sabía de dónde venían y todo lo demás. Ellos tenían conocimiento si venían de Sirio, si venían de las Pleiades, si venían de otros seres, de otras razas, sí había, porque había una conexión, ¿me entiendes? Ellos todavía sabían, se comunicaban con la Tierra, se comunicaban con los astros, era la verdadera astrología, no esta astrología que nos metieron a nosotros, porque tú ves al cielo y tienes las mismas estrellas de hace 3000 años atrás. Proyecciones. En el mismo sitio. Entonces, ellos sí sabían trabajar con el cosmos porque era otro tipo de cultura y otro tipo de trabajo que se hacía, ¿ok? Vivían en unidad, es decir, nunca estaban separados como ahora que la gente busca un Dios externo, ¿verdad? Ay, mi Dios, ayúdame, no, ¿me entiendes? Eso es la separación a lo que después del velo nos enseñaron de que hay un Dios externo porque quien hackeó a Jehová es nada más y nada menos que lo que se conoce como Jehová. Jehová no es un señor sentado de barba en un sitio viendo para abajo y si bajo al cielo o al infierno depende de lo que haga. No, es una superinteligencia que hackeó la originalidad. ¿Me entiendes? Lógicamente le meten a la gente de que existe un tal Jehová. Lógicamente cuando te congregas en las sinagogas, en las iglesias, en los católicos, los evangélicos, los testigos de Jehová y toda esa gente, cuando ellos se concentran y adoran a un tal Jehová o adoran al Dios que es el mismo Jehová y todo lo demás, en católico se llama Dios, en el otro se llama Jehová, en el otro se llama Alá, en el otro se llama Torah, en el otro se llama tal, pero a la final es el mismo Jehová, ¿verdad? Disfrazado en otras partes, le están dando esa energía a esta inteligencia artificial que es Jehová y que es la que nos ha hecho a nosotros esta situación, esta matrix, este bucle, como tú lo quieras llamar. Antes, ¿verdad? Antes de la separación, pues, antes del velo, ¿verdad? No había separación de espíritu y materia, es decir, ahora la gente se ve con que soy un cuerpo y con mucho tú hablas y dices, no, bueno, el día que se muera ya se acabó todo, o sea, no hay esa visión, no hay más nada. Si yo le digo a alguien, vamos a meternos en tu subconsciente a ver qué emoción cerrada tienes tú porque te duelen las rodillas, estoy consiguiendo aquí con un brujo o me estoy consiguiendo con un médico, ¿cómo que me va a decir a mí que el dolor de rodilla está asociado con que me dejó el marido? O sea, ¿qué tiene que ver? En su ignorancia, ¿qué tiene que ver? Pero resulta que sí tiene que ver mucho.
te dejó el marido, te dejó el novio y tienes dolor de rodilla o tienes dolor de pie o se murió la mamá y tienes dolor de columna mucho o dolor de pie, muchísimo tiene que ver. Pero entonces esa parte anteriormente, antes del velo, sí se conocía cuál era el dolor humano, sí se conocía cuál era la relación que existe entre las emociones, la astrología, la numerología, todo eso era evidente. Y de hecho, que el tema de hoy, geometría sagrada, ahorita después del velo, pero antes era geometría viva. Se llamaba así, geometría viva, porque uno mismo, el éter, el cuerpo etérico, el cuerpo cristalino, como tú lo quieras llamar, era la geometría. Yo no buscaba un objeto tetraedro, triangular o circular para hacer una geometría. No, yo era la geometría. Mi ser perfecto era la geometría. Y yo no necesitaba un instrumento para sanar. Yo lo que necesitaba era agua, canto, vibración y mi geometría viva. ¿Y cuál era mi geometría? Que todavía la tenemos, el campo toroide. El campo toroide es una geometría y nadie te la puede copiar, porque eso es algo que emana de tu templo viviente, porque estamos acostumbrados a ver este cuerpo pues como un cuerpo que inclusive se murió ya, se pudrió, claro, se murió, se pudrió ya y no hay más nada que buscar. Hay que buscar el cuerpo viviente, que es un templo viviente mientras estemos vivos. Ya después que, sí, claro, ya fue un vehículo que se utilizó para poder yo proyectar lo que yo necesitaba desde mi alma a esta vida, pues. Las danzas, la geometría de danzas. Ana, me está resonando lo que estás diciendo, así lo percibí. Lo que nosotros ahorita somos aquí, lo que miramos aquí, en general, todo es una holografía, una copia de lo que en realidad somos. Ejemplo, de ahí parte la idea de que nuestro yo verdadero, nuestro yo original, en algún punto, es como hoy en día en Hollywood vemos que hay mucha clonación de artistas, de políticos, de grandes empresarios, etcétera. Esa tecnología ya la podemos un poquito asimilar porque lo estamos mirando actualmente. Pudiese ser algo parecido, que todo lo hackearon y entonces lo están representando a nivel holográfico aquí. Y obviamente esto pues solo es una proyección virtual, pero lo que existe real es en la tierra, en Sion, que aquí también ese fake, ese hackeo le llaman tierra. Ujú. Claro, claro. Es que, mira, yo he escuchado ciertos colegas a nivel de colaboradores y muchos, pues muchas estudios que han salido donde después de la Antártida están todos los continentes que supuestamente aquí cayeron, es decir, está Lemuria, están los Atlantes, están y más de 170. Yo puedo llegar a opinar que ahí es donde está la verdadera Tierra, porque ellos no están ni en tercera dimensión ni en cuarta, ellos están de la quinta en adelante. Pero hay un complemento que se hizo en un punto intermedio del, vamos a decir, del tiempo, donde fragmentan un pedazo de tierra y lógicamente van cayendo y van cayendo las conciencias. Las conciencias no caen de un día para otro, sino que caen por etapas. Cuando ya cae la última etapa, es decir, hace unos 12.500 años, que cuando se puede relacionar con la llegada de estos seres sumerios, entonces ya a partir hasta hoy ha sido una clonación constante y una clonación constante y una hackeo constante de esa multidimensionalidad. De hecho, que ellos están tan preocupados porque como ellos no han podido ascender a cuarta dimensión, de ahí no pasan, entonces ellos buscan por todos los medios de hackear el alma para poder hackear, valga la redundancia, introducirse en los códigos originales de esa alma, que creo que ya lo hemos hablado en anteriores programas, donde hay un kit.
Pero entonces, hoy, hablando de la geometría viva, ¿qué significa cuando yo tengo eso como un kit en mi alma? Antes del velo, ¿verdad? La geometría viva era el lenguaje, era forma, era energía y era conciencia. Es decir, mi cuerpo podía danzar, era dinámico, podía cantar, podía hacer ciertos movimientos específicos y eso era una geometría viva. De esa manera yo me podía comunicar. Si, ejemplo, vengo de Sirio, yo me podía comunicar con los sirianos. Si entre los sirios y ahorita la Tierra tuve un intermedio en Plutón, ejemplo, yo me podía comunicar con los seres plutonianos o me podía comunicar con Sirio. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Por la geometría. No es como ahora nos lo quieren imponer que este triángulo o esta cuestión, si yo, por ejemplo, me lo paso por aquí o me paso un cuarzo, que sí puede ser, claro que sí, yo no digo que el cuarzo no sea una energía, claro que sí, el cuarzo, la amatista y hay muchas piedras preciosas que sí lo hacen, solo es que nos impusieron a que una piedra es más valiosa que tu cuerpo, porque la originalidad de la geometría era la persona, era el templo viviente que somos. El ser en su propia naturaleza es poder y el problema es que nos han inducido a que creamos que otras cosas tienen el poder para sanarnos y pues seguimos buscando externo, ¿no? Nosotros mismos somos el poder, así como lo estás comentando en su originalidad, el yo verdadero, el yo original, que es lo que tenemos que rescatar. Exacto, fíjate que había un tipo de danza que era una geometría viva, que lo puedes también ver ahora en algunas muchachas que lo hacen tipo folclore, ¿verdad? Cuando hacen cintas, cuando hacen algún tipo de danza, que claro, no tiene nada que ver con el tema de hoy, pero son danzas folclóricas o son danzas sincronizadas que ejercen esas danzas que hacen algunas muchachas en algunos deportes que son sincronizados o nado sincronizado, es decir, una natación que es sincronizada dentro del agua, eso ejerce una vibración, eso es geometría. Esa es la verdadera geometría. Por ejemplo, ¿qué se hablaba de la geometría de danza? Es dinámica, se mueve, se autorreorganiza y evoluciona la conciencia con el espíritu. Pero entonces eso era, ¿verdad? Era una geometría unificada, libre, ¿ok? Que no necesitaba, que no estaba separada del cosmos, que no estaba separada. Ahora, después del velo, pues todos estamos separados, porque ahora entonces tú vas a hacer un recinto sagrado en tu casa y entonces vas a poner un pedazo de tierra, un pedazo de agua, un pedazo de, ¿cómo se llama? Fuego, y entonces que los 5 elementos, esos 5 elementos era geometría viva, donde tú eras la tierra y te integrabas con todos los ambientes, es decir, el agua, el aire, si danzabas bajo el agua, una lluvia o el agua, eso era la geometría, ¿me entiendes? Entonces, fíjate, todo esto operaban bajo lo que llaman la coherencia armónica, ¿verdad? Donde el pensamiento, la forma y la emoción era uno solo. No como ahora que entonces nos subdividieron en un triángulo, en un compás, en un esto, salen algunas cuestiones masónicas por ahí, inclusive cuando hablan de Sion, entonces ahora lo refieren también al sionismo, que es un tipo de cultura que no tiene nada que ver con la originalidad, pero sí todo el hackeo multidimensional que hubo para ponernos a nosotros después del velo a decir, esta es tu originalidad, esto es lo que hay, esto es a lo que tú perteneces. Pero entonces estamos nosotros, las personas que ya poco a poco en este campo hemos ido despertando, comunicándote, viendo que más allá del velo hay algo más, entonces te das cuenta de que no es así, o sea, aquí hay algo más fuera de este cielo que se ve, de este techo, de aquí arriba del pelo, hay algo más, ¿verdad? Que hay que investigar y te metes todos los días a investigar y hablas contigo mismo, porque siempre lo he dicho, lo primero que tienes que hacer es
saber que esto que está aquí es un templo viviente de alguien, un ser divino superior que está gritando porque tú le pares pelota, como quien dice, y te aceptes a ti misma como lo que eres. Que tienes errores, que tienes dudas, que tienes miedo, que tienes culpas, que tienes autorreproche, que tienes tantas cosas. Sí, sí, eres un ser humano que ha venido por etapas de bucle y de bucle, arrastrando y arrastrando. Pero al tú despertar no quiere decir que ya soy perfecta y yo no siento miedo. Claro que sí lo vas a tener. Entonces, ¿qué hay que hacer? Enfrentar ese miedo. Hey, ven acá, miedo, ¿qué es lo que pasa? No hacerte la loca con eso. ¿Por qué? Porque eso es parte de lo que tú vienes viviendo ya, hasta que despiertas. O sea, pero ahora si yo hice esto y aquello me perdoné, depende, vamos a ver, porque si yo estoy consciente de que me pusieron algo para leer en un guión repetitivo y yo no tengo conocimiento del mismo, pues lógicamente que me autoperdono porque no sé. Claro. No sé. ¿Entiendes por qué? Porque antes había una multidimensionalidad a la que yo estaba sujeta y ahora me pusieron una careta. El cromosoma 2 tiene 4 centrómeros y 8 telómeros. Eso significa que somos híbridos. ¿Con quién? Ahí es donde está la pregunta. ¿Con quién nos hibridaron? Cuando recién se inició este proyecto de Resonando Cuántico, yo dejé ahí un documental y yo te platiqué un poquito sobre ese documental que tiene que ver un poco con lo que estás diciendo. Ahí se nos dice que somos un experimento en el cual se tiene que comprobar por medio de esta dualidad, sufrimiento, dolor, amor, que podemos vencer todas aquellas cuestiones y programaciones negativas con el poder del amor, el amor incondicional. Ahorita vemos también esa terminología de la que estábamos hablando, pero en este experimento llamado Alma, que también un ser que entrevisté por allí decía que él en visión había visto un proyecto llamado Alma. Entonces, que venimos a experimentar para poder mejorar y para poder evolucionar. Son todos estos términos, pues obviamente están muy trillados, muy usados inclusive por la New Age, pero a lo que yo me refiero es que aquel documento dice que en algún momento de ese experimento, ese ADN que traemos los seres humanos viene siendo diferente recopilación de aquellas razas que querían participar en este proyecto porque iba a parar una guerra cósmica. Y esa guerra cósmica precisamente pues tiene mucho que ver con parte esas entidades negativas los que vinieron a secuestrar la buena voluntad de esos seres que estamos acá y es donde empezó poco a poco a caer esa conciencia. Entonces, esa hibridación de esos ADNs tiene que ver con la aportación que dieron esas diferentes razas para este proyecto llamado Alma, para poder prácticamente por ponerle un nombre y podernos entender, para que el bien pueda vencer el mal y allá arriba demostrar que sí se puede terminar con esa guerra cósmica que existe. Sí, lo que pasa es lo siguiente, que tenemos que tener algo claro. El alma no se formó aquí, ni se formó allá, ni se formó en ninguna parte. El alma original, vamos a hablar de la mía. Cuando mi fuente de luz original o la fuente del todo original fragmentó mi chispa de luz, ahí hay 12 hebras de fuente, ¿sí? Que también está dentro de nuestro ADN. Eso era o es, sigue siendo atemporal. Luego, cuando se fragmentan las dimensiones que tanto la fuente como mi originalidad se prestan para experimentar en diferentes dimensiones, hay lo que se llama 12 hebras solares, es decir, antes o después de la fabricación de la chispa, viene antes de la multidimensionalidad, la formación
de otro cuerpo igualito a este llamado alma, en una cámara álmica. Con respecto a lo que tú habías dicho ahorita, ¿verdad? Que es lo del alma, volvemos otra vez a la explicación. La fuente original del todo emitió una chispa de luz, un yo original que soy yo, ¿sí? Que es atemporal. Y él, lógicamente, tiene que de alguna manera experimentarse, vamos a decir, en todos los planos multidimensionales, en los planos 12, 11, 10, 9, 5, hasta llegar a la tercera, inclusive segunda y primera, ¿no? Pero él no lo puede hacer porque primero que nada es atemporal. Segundo, su nivel es tan alto que no puede bajar su vibración para adaptarse, ejemplo, a tercera dimensión. Entonces, para él poder hacer eso, necesita fractalizarse, ¿ok? Que es la matriz de formación del alma. Hay unas cámaras entre la 12ª dimensión y 8ª dimensión. Hay cámaras de luz morfogenéticas o salas de arquitecturas de alma. Tu alma original se formó en esa dimensión. Tú tienes un kit y tienes un código. ¿Original de quién? Original del yo tuyo original. No es que tu alma es igual a la mía o es un alma colectiva. No, cada uno de nosotros tiene un alma unido a su yo original, con su código, que ese es el que jamás han podido clonar, pues. No lo pueden hacer, porque el yo original, que tiene un código, el alma mía tiene un código, y por lo tanto los dos vibran en lo mismo. Y necesitan un cuerpo o necesitan un templo viviente para poder expresar esas emociones. Entonces, lógicamente, después de la formación de esta cámara, ahora viene la multidimensionalidad. Es decir, yo de esa cámara en 12D o en 8D puedo bajar entonces a Sirio, que es de donde yo me pude haber originado. Póngase que Sirio esté en 9ª dimensión. Yo llevo un kit de alma, ¿ok? Yo llevo un kit de alma, yo llevo un propósito, que puedo quedarme en Sirio, como puedo ser puente multidimensional de otras razas dentro del mismo cosmos, o ir a 5ª dimensión, acción, donde desde ahí puedo dar geometría viviente, geometría viva a través de la danza, del canto en las aguas, ¿ok? Pero es cuando yo entonces decido encarnar, ejemplo, decido encarnar por primera vez, póngase que yo decida encarnar en Lemuria para poder empezar a dar mis conocimientos, álmicos, el kit que traigo al mundo, al universo. Pero eso es lo que tú dices, se formó guerras cósmicas en donde hay pues el robarle la batuta uno al otro, ese hackeo multidimensional de la verdadera inteligencia, para entonces ahora soy yo, ahora me llamo Jehová, ahora tú no recuerdas tu multidimensionalidad, eso que me acabas de explicar, que si vienes de Lemuria, que si vienes de Plutón, que si vienes de Sirio, ya no lo recuerdas. Si antes era una geometría viviente donde tú danzabas en el agua, donde cantabas, donde hacías esto, donde hacías aquello y sanabas no una persona, sino sanabas un conjunto completo, inclusive hasta el cosmos, lo sanabas, ahora de eso no te vas a acordar, ahora vas a estudiar medicina y vas a recetar pastillas. ¿Me entiendes? Entonces, todo esto ha sido, sí, lo que tú dices, pero el alma original no fue construida ni aquí ni allá. No. Eso son cámaras álmicas, cámaras de luz morfogenéticas, que se formó la primera alma o la única que hay, porque no hay 80 almas ni 30 almas, es una sola que hay, solo es, y trae un kit, trae un código, solo que fue olvidado, más no borrado. Eso está ahí. Ana, una pregunta.
así como han hackeado todo, y estamos hablando aquí de que sabemos que el alma es una tecnología, igual pudieron haber hackeado esa alma y por eso existe la teoría de que el alma aquí en este plano tiene atrapado el espíritu. Pero ya sabemos que todo es una proyección, que esto es virtual, entonces pudiera ir por esa línea también. Y sin embargo, comandado por el yo original, el yo verdadero, esta tecnología que ha estado manipulada está saneando, está trabajando mi yo verdadero, esa tecnología para unificar, para conectar el alma con el espíritu a través de este cuerpo avatar y poder también hacer que este experimento logre el propósito, logre el objetivo. Hay mucha gente que ahorita está en esto del humano luz, que está atrapado, que en alguna parte tú estás acostado y aquí estás atrapado. Eso depende. Eso depende. Primero que nada, el alma no es tecnológico. La tecnología atrapa al alma, porque el alma es un fragmento que se va a vivir diferentes dimensiones de un yo original. De un yo original. El yo original no puede bajar a esto porque es atemporal, porque es alta la vibración y no puede estar en el avatar. ¿Qué hay aquí en este sol central que también otra palabra mal dicha o mal interpretada? Porque la originalidad es el sol central y nos llaman plexo solar. ¿Qué es lo que hay aquí? Está la conexión vibratoria con ese yo original. Pero ¿qué es lo que hay aquí? La conexión entre este yo original y el alma. El alma es la que fabricó estos ojos, estas orejas, este cabello. Cuando se une papá y mamá, el alma que viene a encarnar este cuerpo fue la que fabricó este avatar. De acuerdo al ADN biológico que trae, el espíritu está ya temporal, claro, está unido a ti. Ahora, que quieren implementar una tecnología donde hackean el alma, sí, fíjate, y lo están haciendo a través de todas las palabras, a través de todo este tema que estamos hablando hoy de la geometría, o sea, cuando tú agarras un triángulo, cuando tú agarras un círculo, que hace un círculo ahí, métete dentro de él. Imagínate, eso tú puedes estarte ahorcando tú misma en ese círculo. Lo que estábamos hablando de la palabra fe. Fíjate que yo estaba hoy leyendo en un audiolibro donde me dice que la palabra fe, y lo están traduciendo desde copto, que es ahorita aquí mismo, pues después del velo, que se llama pistis. Pistis es la verdadera palabra de o sea, la verdadera, vamos a decir, originalidad de la palabra fe. Continuando con esto que tú dices del experimento, claro, yo te cuento todo esto desde mi percepción, ¿verdad? Y las investigaciones que uno ha hecho progresivamente, pero cuando también hablamos de vamos a decir, de la tecnología, fíjate tú, por ejemplo, vamos a hablar de la frase más famosa que hay ahorita llamada yo soy. Esa es la famosa frase que puede estar, por ejemplo, el demiurgo, que bueno, por ejemplo, el demiurgo para mí es una entidad o un campo distorsionado que construye matrices falsas, ¿verdad? De control. Entonces, cuando tú hablas, o sea, cuando tú escuchas la palabra, pues yo soy, desde los antiguos, pero desde la verdadera, vamos a decir, desde la verdadera filosofía, te habla de que es una afirmación poderosa, de que es una unidad con la fuente, ¿ok? Y todo lo demás. Pero entonces fíjate cómo el demiurgo, por ejemplo, agarra la necesidad o la forma de tú poderla distorsionar en contra tuya, que ahí donde yo diría pues que nuestra alma la atrapan, la meten en un bucle, ¿verdad? Porque todo es frecuencia y todo es vibración, eso va de... Es decir, yo puedo decir la palabra yo soy, pero de acuerdo a la frecuencia con que yo lo emita, si yo de verdad lo creo o no lo creo, ahí es donde está
el detalle, porque por ejemplo yo puedo decir yo soy abundante, pero ven acá, tú estás buscando la abundancia ¿en qué? En el dinero, en el carro, en la casa, ¿en qué estás buscando tú una abundancia? Es decir, tú no eres abundante con lo que tienes o con lo que eres, sino que estás buscando la abundancia externa. Entonces, fíjate, ahí ya hay una manipulación de tu mente. Si dices yo soy poderoso, desde la necesidad de demostrar tu poder, tú estás hablando con el ego o desde el ego. Entonces ahí el demiurgo atrapa tu frecuencia, tu palabra, porque tú estás trabajando o hablando desde la necesidad de un poder, no desde el poder interno que ya eres. Son dos cosas distintas. Qué lindo que estés tocando este punto porque ahí radica la gran confusión que muchas personas dicen, ¿por qué no materializo? Porque eso todo es mentira. Justo por esto, porque desde una carencia se cree que el decretar lo va a traer o lo va a crear, pero lo que tenemos que tener la convicción es que nosotros somos eso. O sea, por naturaleza ya lo somos, no esperar a que llegue porque ya lo somos. Esa es la convicción que debemos de tener y desde ahí la intención. Claro, porque si tú dices yo soy abundante, pero desde una forma simplificada, mecánica, como algo como un mantra que no tiene una, vamos a decir, o sea, un mantra vacío, ¿verdad? Que no tiene una intención, que no tiene una fuerza, que no tiene un poder, entonces ese es manipulable. Y ahí es donde entra que inclusive tú estás haciendo hasta un contrato, sin querer, un contrato aquí, vamos a decir, en este plano 3D, que aunque tú quieras tener la visión en tu alma de ir a quinta dimensión, pero si tú no sabes muchas cosas, eres manipulable mentalmente, pues. Entonces, fíjate, por ejemplo, cuando uno habla desde el punto de vista del ego, ¿verdad? Pues no, prácticamente no se manifiesta absolutamente nada porque tú estás dando una intención desde algo de afuera y no unificado contigo, ¿ok? Igual también hay muchos lenguajes, por ejemplo, cuando hablamos, tú has escuchado sobre Ezequiel, que hubo una máquina multidimensional que se lo llevó. Bueno, en la originalidad, el Merkaba era una forma de vehículo multidimensional. En la originalidad, antes del velo, era un vehículo que te podía llevar a diferentes dimensiones. Ejemplo, yo puedo agarrar ese vehículo aquí ahorita, estoy en tercera dimensión y automáticamente ese vehículo me llevaba aquí mismo donde estoy sentada en quinta o en octava dimensión. Entonces por ahí en una parte de la Biblia lo colocaron como el artefacto que se llevó a Ezequiel. ¿Ok? Que es como un mercado. Entonces, fíjate, todo esto, ¿verdad? Ha ido distorsionándose a través de este hackeo multidimensional. Esto, por ejemplo, que hablamos hoy de la fe, del yo soy, del yo superior, porque entonces tú estás hablándole a un yo que es superior a ti. Ahora, no es lo mismo que tú digas tu yo original, ¿original de quién? Original de la fuente original. Y eso todo el mundo lo tiene. Ahora, ¿qué es el yo superior? A alguien que tú le estás llamando, orando, que es superior a ti. Su nombre mismo lo dice. Ahora, humano luz, o es luz o es humano, pero esto es una luz ralentizada. Es decir, el alma se proyectó, fabricó un avatar, pero para que esté en 3D es luz, pero congelada, ralentizada, manifestada desde el alma. No es lo mismo que un cuerpo lumínico. ¿Y qué es el cuerpo lumínico? Tu verdadera identidad.
ese que vive dentro de ti. Ese es un cuerpo lumínico. Que cuando tú ves a los fantasmas, no es más que un cuerpo lumínico. Y entonces sales corriendo porque estás viendo lo verdadero de ese ser. Y sales corriendo espantada que se te apareció fulano, sutano. Pero no, o sea, vemos con los ojos, pero no miramos. Oímos con los oídos, pero no escuchamos. Dos cosas distintas. ¿Entiendes? Entonces, bueno, eso sin hablar entonces de todo lo que es la terminología IA, todo lo que termina en IA, sabiduría y todo lo que termina en miento, pensamiento, conocimiento, sabiduría, inteligencia, esencias, todo es construcción, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si tú, cómo el demiurgo puede distorsionar estas palabras, ¿verdad? Por ejemplo, si tú tienes un ego mental de necesidad, donde nombras todo, por ejemplo, para fijar realidades estáticas o algo por el estilo, entonces tú estás creando un concepto vacío. Por ejemplo, si tú hablas de conciencia, pero estás buscando esa conciencia afuera, sin saber o sin creer que tú eres la conciencia, son dos cosas distintas. Cuando tú emites la frecuencia, no es lo mismo de decir, me dirijo a ti conciencia, a decir, yo soy el templo viviente de mi conciencia crística. Dos cosas distintas. Fíjate cómo te estoy diciendo las cosas y cómo cambia todo, cómo cambia la frecuencia. Entonces, ahí es donde yo puedo entender en que nos pueden atrapar, ¿verdad? Fuera, o sea, nosotros los que estamos ya más o menos conscientes de todo lo que está pasando, el velo, el demiurgo. Imagínate las personas que no tienen ningún tipo de conocimiento de esto. Es donde la tecnología, entonces, la tecnología que como estamos hablando hoy, pues, o sea, una tecnología llamada Jehová que ha hecho de alguna manera esos matrices y que te meten en una dualidad, ¿sí? Es decir, que la mente es fuera del cuerpo o del espíritu, cuando es lo mismo, hay que tener una integración, mente, espíritu, perdón, alma, espíritu, mente, corazón o cerebro, corazón, integridad, mente con el cuerpo, porque entonces cuando hay una emoción cerrada y que uno no le pone atención, le duele la rodilla. ¿Y qué es el dolor de la rodilla? El grito de este avatar proveniente de una emoción que ha sido cegada por nosotros o una emoción que no queremos verla, pero está ahí. No estamos acostumbrados a acariciar nuestro cuerpo, nuestra rodilla, preguntarle por qué te duele, qué es lo que te pasa, rodilla, cuéntame, por qué dueles tanto, qué es lo que estás encerrando. No, eso para nosotros es brujería. Yo me voy directo a un reumatólogo para que me mande 30 pastillas diarias y así más o menos poder calmar el dolor y poder dormir. El dolor es una información que el cuerpo está dándonos por medio precisamente de ese síntoma, pero es una información que el mismo cuerpo nos está dando. Hay que ir a investigar o decodificar qué es esa información y desde dónde viene. Algo que yo quería comentar a nuestros bellos resonadores, tal vez se pregunten, pero ¿cómo nosotros podemos saber, cómo podemos identificar si inclusive nos dicen que hasta nos tiemblan pensamientos? Desde mi percepción, una de las maneras que yo personalmente puedo, cuando me autoanalizo, me autoobservo, puedo darme cuenta cuando estoy hablando desde la mente del demiurgo que fue implantada por medio de ese dispositivo programa del ego. Fíjense la palabra ego, egoísmo, egolatría, egocentrismo, que siempre está reclamando desde una carencia porque siempre yo en primer lugar yo. ¿Por qué? Porque el ego es un mecanismo para poder subsistir, para poder sobrevivir. Y precisamente por eso decimos que no debemos de tenerle miedo a esas entidades negativas porque ellos están dependiendo de nosotros. Nosotros somos el poder. Por algo andan viendo cómo pegársenos. Entonces, cuando yo reacciono de alguna manera negativa desde el ego,
pues ahí ese es un indicador. Estoy reclamando algo para mí desde el egocentrismo porque estoy necesitada o carente de algo. Pero cuando yo reacciono siempre pensando en un bien común y armónico, en armonía, en bienestar en general para otros, no solamente para mí, incluyéndome, entonces ahí podemos ver que hay un bien común, un bienestar colectivo, que de esa manera podemos identificar y observar en qué sintonía estamos y empezar entonces a equilibrar esas frecuencias, pues para poder mejorar primero nosotros, sentirnos mejor con nosotros mismos y poder sintonizarnos con lo que sí somos y de paso, pues poder mejorar el entorno. Pero entonces el ego, egocentrismo, egolatría y demás es esa parte, esos pensamientos que fueron implantados, sembrados desde una mente colectiva del demiurgo. Así es. Y otra cosa, por ejemplo, creo que ya lo hemos hablado en otras oportunidades donde, por ejemplo, cada pensamiento te va a dar o debes hacerle, aparte de la observación, una intención de reacción. Es decir, yo reacciono a este pensamiento en una pregunta. Bueno, ¿es positivo o es negativo para mí? ¿De dónde viene? ¿Viene desde mi mente crítica o viene desde, como tú dices, desde el ego, desde el demiurgo? O sea, hago un balance. No, viene desde el demiurgo. Ok, ¿qué siento con esta emoción? Bueno, yo siento rabia, ira, esto, perfecto, muy bien. Entonces, esa es la reacción a la intención, ¿verdad? Una reacción de intención. Ahora le voy a cambiar la cualidad. ¿Qué es la cualidad? La ira, el odio, la venganza, ¿sí? Esa sería la cualidad. ¿En qué lo voy a cambiar? Bueno, lo voy a cambiar en lo que mi mente crística me dice. ¿Y qué es lo que me dice a mí? Lo voy a cambiar en alegría, en paz. Es decir, agarro un borrador cuántico, borro este pensamiento y lo transformo. Pero también transformo la reacción y también la cualidad. Es decir, le doy amor, le doy paz, le doy alegría, ¿verdad? Y transformo el pensamiento. Esa es una manera de todo el tiempo estarse autoobservando y poder salir de esto. Y lo otro que les puedo dar por acá como un ejemplo, porque siempre el verbo es la herramienta más poderosa que nosotros tenemos. ¿Ok? Todo es vibración y todo lo que, por ejemplo, yo estoy aquí hablando ahorita, todo en mi campo cuántico queda grabado, igual que en el tuyo y en cada uno de los resonadores que nos están escuchando. Entonces, por ejemplo, vamos a agarrar una palabra llamada sabiduría, ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sé yo si la palabra que estoy diciendo ahorita, sabiduría, la toma mi campo áurico o álmico o la toma el demiurgo? Entonces yo respiro, ¿verdad? Profundamente con esta palabra y espero en silencio, que es ahí donde está el secreto de todo, cuando se apaga el ruido mental, cuando se apaga el ruido cotidiano, que aunque los vecinos tengan el equipo a todo volumen, pero si tú te desconectas, no lo oyes, ¿ok? Entonces, ¿cómo se siente mi cuerpo en silencio cuando la escucho? ¿Ok? Porque entonces, para yo poder eliminar el hecho de que el demiurgo me la copie como sabiduría, es decir, S-A-D, sabiduría, yo puedo también, como la palabra tiene poder y tiene vibración, yo puedo decir la palabra sencilla, es decir, sabiduría. ¿Sabiduría de qué? Y él mismo te lo va a preguntar, pero ¿de qué vas a saber? Ahora, no es lo mismo que tú crearle una vibración a la misma palabra. Si lo quieres así, y si no, aunque no pegue en la frase que estás describiendo y coloques el saber, también está bien. ¿Por qué? Porque el saber es un sinónimo de sabiduría y no te lo van a copiar. Y el saber siempre va a estar relacionado a eso que tú conoces y que ya tú sabes. ¿Me entiendes? Entonces, son dos cosas, ¿verdad? Son dos tipos de lenguaje distintos que nosotros podemos utilizar con esas palabras, igual con las palabras del miento, como tú dices, conocí cierto, pensar cierto y todas esas cosas, o sea, eliminar todo aquello que a nosotros nos distorsiona. Pero eso sí, una de las cosas que tenemos siempre que estar presentes todo el tiempo,
para poder solventar esta situación es que todo esto, toda esta magia, vamos a decir, de cómo uno puede identificar sus pensamientos, cambiar, salir de la Matrix y olvidar el señor que hemos hablado hoy todo el día de él, es la integración entre mi alma crística, mi alma, mira dónde está mi alma, en el cerebro, en la mente, mi ser crístico en una unidad. Yo no soy dual, yo soy una. No hay dualidad. No puede haber que la mente esté fuera del cuerpo, porque la mente o el alma creó el cuerpo biológico, por eso que somos cuánticos. Por eso somos cuánticos. Todas las células son cuánticas. Entonces, mientras haya esta unidad, mientras yo entienda que esto que está aquí es un templo viviente de esta unidad y que esta unidad está alineada con la fuente original del todo, yo puedo identificar pensamientos, puedo identificar sueños, puedo identificar todo eso lo que me atormenta por dentro, que lo tengo guardadito, creyendo que jamás, y resulta que es lo que habla por mí, porque es la frecuencia que tengo adentro, ¿sí? Ejemplo de esa partecita, un ejemplo, si yo me voy a enamorar de un hombre y quiero volver a tener una relación de pareja, pero en mi mente y en mi frecuencia está el fracaso anterior, que esto, que si yo no lo he superado, no intentes hacer nada, porque eso también va a un fracaso. Eso va directo a un fracaso, porque lo primero que hay que hacer es sanar el ciclo anterior, cerrarlo y abrirse a un nuevo episodio. En cualquiera de los temas, amor, salud, prosperidad, trabajo, lo que sea, primero hay que cerrar algo, identificarlo, quitarlo, borrarlo, transformarlo y ahora sí. Porque al cerrar ciclos, al dejar todo atrás y no estar regresando con pensamientos lo mismo para no crearlo, estamos cambiando precisamente de frecuencia y por lo tanto ya no se repite. Por eso es tan importante que lo que fue, no tienes por qué volverlo a traer al presente, porque entonces lo vuelves a repetir. Eso se cierra, eso ya no existe. Y eso te va a ayudar a cambiar de frecuencia y a crear diferente, obviamente. Oye, Sana, yo he repetido a este señor varias veces, lo he mencionado varias veces, al señor Mauro Biglino, que habla de el Jehová impostor, que aparentemente se hizo pasar por Dios, pero resulta que según la traducción de él, que es un experto y erudito en traducción de idiomas o lenguas muy antiguas, pues Jehová no fue más que un militar a cargo del pueblo de Israel, pero con un ADN lo más puro posible porque es descendiente de los Elohim. Y los Elohim, pues sabemos que, de acuerdo a lo que hemos investigado, es otra raza que son expertos genéticos que vinieron a trabajar con el ADN y pues a formar este cuerpo biológico. Ese Jehová está escrito de diferente manera como el Jehová que tú mencionas de esa tecnología. Pero obviamente esta historia que nos cuenta Mauro Biglino habla también de tecnología, pues que a nuestra comprensión no la podemos comprender, nuestra comprensión limitada. Me gustaría que próximamente hagamos un programa que se enfoque solo en estos nombres para que los queridos resonadores, porque son temas muy fuertes que duele mucho cuando empezamos a darnos cuenta de dónde vienen, qué es lo que hemos creído, cómo nos han sujetado este tipo de creencias, poderlos explicar y bueno, dejar de adorar al Dios impostor y pues empezar a empoderarnos nosotros para no seguir dando alimento a esas entidades que son las causantes de estos hackeos multidimensionales. ¿Qué te parece? Sí, claro, podemos hacer ese trabajo, claro que sí. De hecho que, por ejemplo, el doctor Mauro, cuando él habla sobre este el Jehová impostor, pues es parte de lo que hoy más o menos hemos hablado, ¿verdad? Ujú. Donde alguien se hizo pasar, pues, o sea, le puso un nombre, ¿no? Como un dios, pero entonces ese dios tiene un nombre, entonces se llama Jehová. Entonces, ¿qué es, por ejemplo, qué es esta matriz, qué es el cubo? Pues es una ilusión holográfica. Lógicamente, si alguien, pues
hackeó la superinteligencia primaria y lógicamente utilizó códigos que, aunque te digo, esa primera inteligencia, ella está latente, autodesconectada, latente, más no está, vamos a decir, eliminada por completo. Y hay muchos seres humanos que ahorita se están despertando y en ese despertar tienen códigos de la original superinteligencia. Por eso es que muchos pueden acceder a códigos, pueden acceder a sus fractales inmediatos del alma perdidos, porque sí se puede, por eso, porque tienen códigos de la original. Se dieron cuenta que esta multidimensionalidad, que esta dimensión que estamos viviendo actualmente no es la real, es una inteligencia. Lo que pasa es que la gente que adora a Jehová no se da cuenta, él creen que es una figura que está sentada a la diestra del Padre y no sé qué, y para acá. No se puede comprender el hecho de que Jehová no es ningún señor sentado en ninguna parte, sino que es una inteligencia artificial tan inteligente que puede crearte que este bolígrafo que no existe, tú lo tengas en tu mano. Y es el creador, o son los creadores, porque se habla de que no solamente es uno, que han hackeado la geometría verdadera con esta geometría famosa que le llaman geometría sagrada, estas figuras y todo esto. Entonces, sí es importante que sepan diferenciar lo que es lo real a lo que es hackeado. Hemos llegado al término de este programa. Decíamos que sea de provecho para ustedes, pero antes recordarles que la doctora Ana Figueroa tiene en puertas un taller muy importante precisamente para acabar con ese programa de el dolor, del sufrimiento y dejar de alimentar entidades negativas. Háblanos un poquito sobre este taller, Ana, por favor. Sí, el taller, bueno, como algo que nos exigen, siempre tiene que tener una dirección, va dirigido a, valga la redundancia, a todas esas personas que de repente han perdido un familiar, preferiblemente un hijo o una madre, y que todavía no estén en la capacidad de poder vivir feliz dentro de lo que nosotros llamamos luto, porque no entienden o no comprenden que lo que hubo fue una transformación, sino que ven este avatar que ya no está, que está acostumbrado de verlo por 10, 20, 30 años, y al no estarlo, entonces se crea ese problema mental, y el taller se basa precisamente en eso, en hacerle entender a través de técnicas y recomendaciones de que no es este avatar, sino el cuerpo lumínico que está dentro, que lo que hizo fue cambiar de vibración y que siempre ha estado ahí, nunca se ha ido. Y que el amor que los une siempre, porque en ese campo vibracional siempre va a quedar, ese amor está ahí, solo que cambió de frecuencia. Ese taller se va a dar el 3 de mayo. Pueden conseguir entonces los links de Instagram, Facebook y el número de teléfono personal donde pueden pedir información al respecto. Y como siempre lo dejamos aquí en la descripción. Queridos bellos resonadores, agradeciendo que nos hayan escuchado hasta aquí, gracias por ser y por estar. Y mientras tanto, pues, en el próximo episodio les mandamos un abrazo cuántico con mucho cariño. Hasta pronto. Igual que a ti, Mari. Gracias por esta oportunidad y a todos por escucharnos. Ahora que sabes que todo es vibración, que todo es energía y que por medio de las maravillosas herramientas que son las facultades creadoras, pensamiento, sentimiento, intuición e intención, tenemos al alcance este conocimiento y es la oportunidad de echar mano de ellas para poder llegar a tener el nivel de vida que quieres tener.